poquito a poquito y gracias a Espacio Exterior y a Rosario, pues estoy metiendo la cabecita aquí en mi pueblo. Pues muy bien, claro que sí. Bueno, placer. pues te esperamos para la otra temporada con más libros. Porque y muchos es una misterios. Gozada, y muchos misterios, exacto. Y luego alguna que otra poesía, ¿eh? Sí, también. Vaya Sara. que sí. Recordar a los oyentes que estamos en Radio Manises, en la 105.7 de tu dial, que en el programa Espacio Exterior, que nos puedes escuchar en directo a través de nuestra web o en aplicaciones en iOS y en Android. O después, en tu momento de Espacio Exterior, cuando tú elijas escucharnos en iVoox. Puedes llamarnos y participar, sugerir o comentar en los teléfonos fijos y WhatsApp. El fijo es 961531634. Repito, 961531634. Y el móvil 647-564-916. Repito, 647-564-916. O mediante un correo directe@radiomanises.es o en asociación ufologiamanises@gmail.com. Ahora vamos a escuchar un resumen y una intro del caso Macastre. Vamos a escuchar a Verónica Cano y después empezaremos el debate o el análisis de Macastre. Venga. Muy buenas noches a todos los oyentes y compañeros de Espacio Exterior. Soy Verónica y una semana más me apetece acompañaros y hablar de criminología. En esta ocasión volvemos a trasladarnos al pasado, a una etapa en la que ya nos hemos centrado en varias ocasiones más, gracias a los crímenes de Alcácer. Volvemos a finales de los 80, principios de los 90, y aterrizamos nuevamente sobre tierras valencianas. Concretamente, llegamos hasta Macastre, un pequeño municipio situado en la provincia de Valencia, en la comarca de la Hoya de Buñol. Un municipio con apenas 1.200 habitantes. En enero de 1989, Valeriano y Pilar, 3 amigos adolescentes, se dirigen supuestamente a pasar un fin de semana a una caseta de Catadau. Pero nunca llegaron a su destino. Rosario y Valeriano eran pareja. De una manera totalmente inexplicable, el cadáver de Rosario aparece a 30 kilómetros de donde se supone que iban a estar, en una caseta de Macastre, sin signos de violencia. La autopsia, para colmo, se realizó sin medios y sin la luz suficiente. Había sangre en la zona genital y también lo que parecían restos de semen, pero la muerte se determinó por asfixia. 3 meses después, se encuentra el cuerpo de Valeriano, su novio, a escasos 300 metros de esa caseta, de forma incomprensible, pues seguramente aquella zona ya había sido batida con anterioridad. El tercer cadáver, el de Pilar, fue descubierto el 24 de mayo, por 4 niños que jugaban en un canal de Turís. La joven tenía la cara desfigurada, le faltaban una mano y un pie. El pie había aparecido meses antes. Días después del hallazgo del cuerpo de Rosario, apareció en la puerta de un local de, curiosamente, la calle Alcácer de Valencia. Tras la autopsia,
se comprobó que era de Pilar y que había sido amputado con una sierra mecánica. Numerosas son las coincidencias del caso Macastre con el caso Alcácer, y no es para menos. Para empezar, las víctimas también son 3, y de la misma edad, 14 y 15 años. Además, el pie de Pilar fue encontrado en la calle Alcácer el 27 de enero de 1989. Exactamente 4 años antes de que se hallaran los cadáveres de las menores en el paraje de la Romana. La joven también presentaba una mano amputada, al igual que una de las niñas de Alcácer. La última similitud es que el bar donde Rosario, Valeriano y Pilar fueron vistos por última vez es el mismo donde Antonio Anglés y Miguel Ricard compraron 3 bocadillos la noche en las que secuestraron a Miriam, Toñi y Desiré. Conviene mencionar que si bien Rosario era una joven estudiosa, desde que conoció a Valeriano comenzó a cambiar, a hacer novillos en la escuela. Valeriano y Pilar formaban parte de lo que serían familias desestructuradas. De hecho, Valeriano vivía en un centro de menores de Engodella, a más de 40 kilómetros de la zona de Macastre. ¿Qué había en esta zona que podía causarle tanto interés? Según el testimonio de una amiga, la famosa caseta de Catadau, a la que se dirigían ese fin de semana, se había convertido en un punto de encuentro de toxicómanos y personas desarraigadas. ¿Es posible que estos 3 jóvenes hubiesen comenzado a coquetear con las drogas? En aquel momento, la amiga común ofrece un testimonio crucial cuando confirma que ya no solo hacían novillos todos, sino que solían reunirse en puntos de encuentro de consumidores de droga, de delincuentes procedentes de Mislata, Paterna o Burjasot. Parece que fumaban hachís y que en ocasiones inhalaban benzol, una de las consideradas drogas de los pobres. Cuando decidieron emprender su viaje de fin de semana, estos 3 amigos tenían claro su destino. Así lo pone de manifiesto un billete de autobús que se le encuentra a Valeriano, junto con un mechero, una maquinilla de afeitar y un permiso que había obtenido del centro de menores donde residía. Además, la amiga también confirma que el día que iban a marcharse aparecieron con mochilas que ellos mismos dijeron que no eran del colegio. Aquel día, en casa de Rosario, se ducharon y se cambiaron de ropa. También sustrajeron algunas joyas de los padres de esta y se dirigieron hasta la famosa caseta de Catadau a refugiarse, aunque nunca llegarían hasta allí. A Valeriano, en el centro de menores, se le llega a incautar unos días antes una navaja, con la que dijo que pretendía defenderse, pero nunca dijo de quién. ¿Podían acaso sentirse amenazados por alguien? ¿Pudo posiblemente ser su perdición una deuda adquirida con motivo de su reciente adicción? ¿O quizás se trate de una simple paranoia derivada del consumo de sustancias? Existe también la posibilidad de que se diese en este contexto lo que sería el consumo de beleño, una sustancia tóxica que, si es tomada en importantes cantidades, puede producir alucinaciones e incluso la muerte. El beleño, además, no suele dejar restos en el organismo y sería necesario valorar si pudieron consumirlo ellos mismos o ser obligados a ello.
también es necesario prestar atención a la muerte de Pilar, mucho más violenta y con mutilaciones. ¿Por qué en este caso y no en los anteriores? ¿Sería ella la que pudo iniciar en esta especie de juego a la pareja formada por Rosario y Valeriano? Si bien este caso no tuvo la misma cobertura mediática que el conocido caso Alcácer, las tres macabras coincidencias que hemos mencionado hace un momento siguen dando que hablar en la actualidad. Por este motivo, esta noche, y como hago siempre, vuelvo a invitaros a analizar cada detalle siempre desde el respeto, mostrando solidaridad tanto con víctimas como con familias. Se desconocen todavía numerosos detalles que con los años se han convertido en importantes lagunas de esta investigación, de una investigación que ni de lejos abarcó en los medios tanto como otras posteriores que seguro recordamos. Tampoco se sabe si estos tres jóvenes fallecieron a la vez o en momentos diferentes. Lo único que conocemos es que debe tratarse de mentes muy enfermas el hecho de llevar a cabo este tipo de actos. Sabemos que deben tener rasgos antisociales, psicopáticos y especialmente carecer de empatía alguna, sentirse incapaces de adaptarse a lo que serían las normas sociales. Quiero desear unas muy buenas noches a todos los compañeros. Hoy me apetecía compartir con vosotros este espacio y acompañaros en el cierre de temporada de Espacio Exterior. Os mando un fuerte abrazo a todos, a Rosario, a José Eduardo, a Ramón, a todos y todas los que estáis delante y detrás de los micrófonos, porque sin vosotros esto no sería posible. Un fuerte beso y un fuerte abrazo y nos escuchamos en el regreso.
Buenas noches, Verónica, muchísimas gracias y nada, que pases un buen verano y los compañeros supongo que lo mismo, ¿verdad, José Eduardo? Sí. Ramón. Sí, un verano ideal para desconectar, leer. Para desconectar, leer, que tenemos muchos libros atrasados. Pues sí, la verdad que que sí. meternos en la cabeza. Y hurgar misterios. Pues efectivamente, sí. y siempre actualizarse, que eso es lo más bonito de... Pues claro que sí. Bueno, ahora vamos a pasar a analizar el caso Macastre. Un caso pues difícil, complicado, anterior al caso Alcácer, como ya ha dicho Verónica. Y bueno, vamos a escuchar a Ramón y luego ya hablaremos también con José Eduardo. Ramón, ¿qué piensas tú de estos niños que empezaban a jugar con las drogas, con un grupo ya más grande y luego se empiezan a hacer ellos tres solos, se van a Catadau, allí algo encuentran o se sienten allí mejor? ¿Qué opinas tú de todo esto? Es que, vamos a ver, los hechos, lo que nos marcan los hechos, como muy bien ha explicado Verónica, están muy contaminados por las leyendas urbanas y un poquito, en este caso sobre todo, si ya pasaba en Alcácer, en este más todavía, porque se desconocen y hay mucha menos información que en el caso de Alcácer, ¿no? Sí. Fue un poquito 4 años anteriores, por lo tanto la sociedad era muy diferente a como es hoy en día, por supuesto. Claro, desde luego que sí. Y el tema de las drogas estaba, es una de las hipótesis, pero para mí no deja de ser una de las hipótesis, porque estaba claro que estos chiquitos sí que tenían hábitos de drogas, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que, fíjate, igual como hábitos de hechos delictivos, pero tú imagínate, delincuentes tampoco, porque no se puede ser delincuente con 14 o 15 años. Pues no, desde luego. Son niños y... En algunos delincuentes, por definición me refiero. Sí. Se pueden hacer hechos delictivos puntuales, pero delincuentes profesionales en potencia no puede ser con 14 años. Sí. Entonces el tema está que estas 3 personas que tienen la similitud con Alcácer de que fueron 3 víctimas de las mismas edades, solo que una de ellas era un varón, pues sí que efectivamente Rosario era de Benicalap, de Benicalap, Pilar de Benimamet, y Valeriano estaba ingresado en el centro de menores San Vicente Ferrer de Godella. Y estaba de permiso en el momento, esos días de enero en el cual falleció, ¿de acuerdo? Lo hallaron muerto, ¿no? Entonces, la teoría que en su momento barajaron las autoridades fue, debido al contexto histórico, la movida valenciana, años 80, sus hábitos de drogas y de el ambiente en el que se movían ellos en el Parque Camales de Benimamet, pues seguramente de que pudieron morir estos chiquitos, pues de
de una fiesta que se les fue un poco de las manos. Eso era la teoría popular de drogas. Pero claro, en el lugar del hallazgo de los cadáveres, prácticamente en esa caseta de Macastre, porque ellos, tenemos que también comentar, como ha comentado también Verónica, que ellos iban a las casas de la Amelia, que eran unas casetas que estaban llenas de yonkis y desarraigados, porque ellos venían de familias desestructuradas, y entonces iban a Catadau los fines de semana. Y esas navidades de 1988 a 1989 deciden irse a las casetas estas de la Amelia. Allí las vacaciones de Navidad, no sabemos por qué, porque como con una especie de sensación de libertad en referencia a las familias, y cuando fallecen no los encuentran aquí, los encuentran a 40 kilómetros de aquí, en Macastre, que lo normal o lo lógico hubiera sido, dado el caso, que hubieran sido hallados en Catadau, pero no, los hallan en Macastre, y allí no tuvieron ninguna forma de oír. Está claro que tuvo que haber una cuarta persona o más que los trasladara, ya que ellos no tenían coche ni había en aquel entonces línea de autobús que comunicara Catadau con Macastre. Y aparecieron en Rosario, en esa caseta la encontró un labrador. El dueño de la caseta. El dueño de la caseta, que tenía allí aperos de labranza. La encontró allí fallecida en un camastro, aparentemente parecía que estaba dormida, pero lo curioso era que allí no había ningún indicio criminológico, ni desorden, ni ningún tipo de pista que dijera que allí había habido ninguna especie de orgía sangrienta, ni había habido allí ningún cóctel de drogas, ni ninguna fiesta montada. Allí no hallaron restos de drogas, no hallaron restos también ni de sangre, ni de ningún hallazgo criminológico que pudiera establecer la identidad de los autores, si en caso de que hubiera. Y claro, aparentemente estaba dormida, pero la pista era que tenía los pantalones con la cremallera un poquito bajada, estaba vestida, pero tenía en el examen, en la autopsia, la vaticinaron como una autopsia blanca, pero sí que hallaron restos de sangre en la vagina y de un líquido blanquinoso en el recto, que no estaba claro si era semen o no era semen. Bueno, ahora seguimos hablando también de cómo encontraron después de... Porque claro, a ella la encontraron, pero claro, la policía la encuentra, pero no tiene ni DNI, ni nada, no sabe quién es. No, de hecho... no lo habían denunciado, entonces claro, les cuesta un poco encontrar lo primero, quién era. Como lo normal en su familia era que esta chica se fuera de casa días y tampoco había ningún problema porque eran familias desestructuradas, pues lo primero que hizo, creo que fue la Guardia Civil, fue buscar en la relación de personas que habían desaparecidas. Y les costó tiempo averiguar la identidad de Rosa, ¿no? ¿Qué pasa, José Eduardo? ¿Qué piensas tú? ¿Por qué tardaron tanto en encontrar a Valeriano si estaba a 400 metros de la casa? Yo que de un principio ¿Qué pasó ahí? Este caso me chocó mucho. Me chocó mucho por lo siguiente. Primero lo que ha dicho Ramón, que venían de familias desestructuradas. Entonces, hipotéticamente, con esa edad de 14, 15 años, irte en plenas Navidades o irte fuera de casa de Valencia, pues ya tiene tiene algo que dices que hay algo que no casa. Un detonante raro. Que no cuadra. Luego hay otra cosa que es muy interesante, que son en aquellas épocas. Estamos hablando de final de los 80, 90, y todos, sobre todo en la zona de Valencia, supongo que en el resto de España, todos conocemos las zonas, digamos, de puntos de menudo de droga, donde estaban los yonkis. O sea, eso se conocía, se sabía. Claro. No vamos a decir nombres, pero todo el mundo sabía aquí en Manises dónde se iba, ¿vale? O en Valencia o en cualquier sitio. Entonces, hipotéticamente, se crea un grupo y se queda, digamos, un entorno cómodo para, digamos, que consumir esas sustancias y estar en un sitio conocido. Porque cuando estás así, pues tiene que estar en un sitio conocido. Entonces, de repente, que te aparezcan a 30 kilómetros de Catadau en otro sitio, ya ahí choca. Ya no porque no pudieran ir, porque los tendría que llevar allí. Pero se sale un poco ya de lo que ellos Recordamos estaban que en aquella época, por ejemplo, el autostop, eso también hacían. es un punto de vista que hay que mirarlo, que el autostop era una cosa muy... Yo he ido en autostop de un sitio a otro. O sea, era una cosa que no estaba tan poco visto como hoy en día.
pero simplemente que aparezcan a 30 kilómetros de allí, en una zona que no conocían... Y solo se podía ir en coche, porque ni había línea de autobús, ni había... Claro, tenían que haber ido en un coche particular. Es una situación extraña. Una cabaña alejada también, que no estaba... Luego es lo que habíamos hablado antes. No tenían dinero, no poseían dinero, Sí. tenían muy poco dinero, entonces no podían, digamos, consumir grandes cantidades de droga. De droga, ni drogarse. Tenían que irse pues, a los disolventes, a las pinturas, a los pegamentos. Sí. Entonces, digamos que, entre comillas, los pelotazos que cogerían pues no serían muy grandes. Entonces, iban allí pues a estar allí. Entonces choca esa diferencia de kilometraje de un sitio a otro. Sí, de cambio, porque ellos iban a un sitio, luego aparecieron en otro y muertos. Y para añadir otro enigma más, es que cualquier tóxico debería aparecer en la autopsia. Pero luego la autopsia, hacer una autopsia blanca... Claro, pero es que... no sale, sí. Ahí hemos hablado muchas veces. Pero antes de ir a la autopsia vamos a hablar, cuando encuentran a Valeriano, que lo encuentran casi 3 meses después, hay dudas, es que no se sabe si es el día 6 o el día 8. Lo primero que choca. El día 6 parece ser que lo encuentran. Llega el dueño de la caseta y ve que el candado de la puerta está roto. Hay versiones que dicen que luego se encuentra y hay otras versiones que dicen que el candado nunca vuelve a aparecer. Ve a una chiquilla que está acostada, que tiene desabrochado el botón del pantalón y se piensa que está durmiendo. Y cuando se acerca ve que está muerta. Viene la Guardia Civil, hacen el levantamiento del cadáver y a 400 metros está el cadáver de Valeriano, que está tumbado sobre un plástico. No sé qué... Sí, pero no lo encuentran en el momento... No, lo encuentran a los 4 meses. Claro, porque lo encuentran a los 4 o 3 meses. Que es una cosa absurda. O sea, 400 metros... Después de haber hecho una inspección de la zona... Y hipotéticamente es una zona de matorral, no es una zona, digamos, muy densa. Son y aún llama más la atención que si fue el día 6 el que cuando encuentran a Valeriano, a los 2 días encuentran el pico. Y es un saco de fertilizante verde brillante, verde casi fosforescente. O sea, que no es, o sea, que se ve, que es una cosa que se ve. Sí, llevaron perros y todo, porque vamos, supuestamente. Entonces ahí, no sé, si peinaron la zona. Ahí criminológicamente, ahí solo puedes tener 2 opciones, que es que no se batió la zona cuando encontraron la primera víctima, a Rosa, o que lo dejaron más tarde, o que los asesinos o quien fuera lo dejó después de que ya se había hecho el levantamiento y la inspección de la zona. Es que claro, dices, bueno, no se puede hacer de otra forma. Ahora hipotéticamente dices, bueno, la Guardia Civil no ha hecho la inspección ocular, no ha hecho un cordón sanitario, no ha hecho, vale, pero es que el hombre que tiene la caseta continuaba trabajando esos campos, allá bien Almendros. A 400 metros de la caseta sí o sí tendría que haber pasado por allí. Yo creo que lo pusieron, por lógica. Es una opinión personal, yo creo que lo pusieron después. Además, también había... ¿Los zapatos se encontraban tierra de allí o tierra de otro sitio? Eso hicieron análisis de yo eso. Me acuerdo también de un caso que tiene mucha relación, no sé si os acordáis, en Madrid, creo que es la chica que se llamaba Susana Ruiz, y también la encontraron muerta cuando venía de una fiesta, la habían violado y la habían matado y tal, y inspeccionaron la zona del descampado donde estaba y luego a los pocos días la primera inspección ocular no encontraron nada y luego a los pocos días la encontraron allí. Porque lo pusieron, claro. Fue una cosa similar a lo que pasó con Valeriano. Entonces quiero decirte, y era también el caso fue más o menos por aquel entonces. Claro. Entonces quiero decirte, se ha dado en más casos. Entonces, sí, pero claro, es que estamos hablando de lo extraño. Entonces esos cadáveres se trasladaron de un sitio a otro. Luego está la forma de por qué fallecieron. Es consumo de drogas, yo lo veo absurdo. Ahí te tienes que ir a la autopsia. La autopsia, pero la autopsia, si es una autopsia blanca, luego hay una cosa muy... Vamos a hablar de cuando encontraron a Pilar y luego ya vamos con las autopsias. ¿Qué os parece? Vale, perfecto. Vale, pues ¿cómo encuentran a Pilar? Pues a Pilar la encuentran a 9 kilómetros de allí, para más INRI, para ponerle aún más misterio al asunto. La encuentran a 9 kilómetros de allí, debajo de un... por donde pasaba una acequia del río Magro, a la altura del término municipal de Turís. La encuentran allí dos chavalines que estaban jugando con un balón y tal, y lo notifican pues a la Guardia Civil de Turís y tal. Y claro, ahí es donde encuentran un cadáver que aparentemente está desfigurado. Le falta una mano, le falta un trozo de pie, que luego coincide con el hallazgo que ha comentado Verónica en la calle Alcácer de Valencia unos días después.
El día Claro, 27 de que es- enero. 27 que de es enero. eso echa ya por tierra, que murieran De de accidente. una intoxicación o de una fiesta que se les fue de las manos. Porque De- estaba de- desfigurada. De hecho, Juan Ignacio... Dicen que la desfiguraron adrede para que no se conociera, ¿no? O algo así que... Es una hipótesis, no lo podemos saber. De hecho, Juan Ignacio Blanco siempre atestiguó que en este caso su teoría era que podía ser probablemente accidente y asesinato. O sea, que se Sí. podían dar Sí, las dos cosas. Las dos cosas. Sí, Entonces, sí. pues es probable, pero claro, lo importante es los hallazgos de la autopsia y como tenemos el tema de estos problemas, Claro. porque luego las autopsias en aquel entonces generaron, claro, si tanto para las autoridades como para la criminología, si tienes una autopsia blanca, como investigador estás muerto, porque es que, claro, necesitas saber de qué ha muerto esa persona. Sí, sí. Si a no, la te chica, queda- a Rosario, cuando la encuentran, cuando le hacen la autopsia, ¿dónde le hacen la autopsia a Rosario? A Rosario, ahí es que hay versiones que Sí, están por lo visto, equivocadas. sí, sí. A Rosario, ya era de Benicalap, de Valencia, le hacen la autopsia en el Instituto Anatómico Forense antiguo. Que Lo dejamos así de claro. Se le Esa, hicieron Sí, allí. la No, leyenda no- urbana de que lo hicieron en el cementerio con una bombilla a 60 vatios, eso no, No, eso, eso es es una de- leyenda urbana. Eso es no, una es, eso es leyenda de urbana. no de- es así, eso, de eso, Francisco, eso fue a Francisco Valeriano. Valeriano. Eso Sí fue a que se le Francisco hicieron Valeriano, sí, sí, en se el le cementerio de hicieron. Mangastre, Sí. efectivamente. Pero a Rosa no, a Rosa se le hicieron en el Anatómico ¿Qué Forense. encuentran en la autopsia más relevante aquí en Valencia, en donde le hicieron la autopsia a Rosario? A Rosario lo que le encuentran, que es lo que le llama la atención a la forense que le hizo la autopsia, una forense residente creo que era, sin mucha experiencia en crímenes violentos, porque bueno, hallar un cadáver en el campo tampoco ocurre todos los días y gracias a Dios que no es así. Y entonces lo que le llamó la atención fue que la mancha verde de putrefacción, que normalmente eso es una cosa que en los cadáveres aparece a nivel intestinal por las bacterias del intestino, Sí, sí. y es donde empieza un poco la putrefacción porque se acantona la sangre, tal y cual, pues aparece en la parte en el tórax, en la zona del pecho. Entonces esto, hay algunas teorías que esto corroboran que ocurre en cadáveres que han muerto por asfixia no mecánica. O sea, no con estrangulamiento ni con apretar el cuello y la tráquea, sino con, por ejemplo, una inmersión en agua. Y coincide agua, con una inmersión, sobre todo, más que en agua salada, que el agua salada lo que produce es directamente una hipoxia, como pasa ahora en verano en las piscinas o en la playa, Sí, sí. cuando alguien se ahoga, que hace una hipoxia y directamente una parada respiratoria y una parada cardiorrespiratoria y fallece. Esto pasa más en agua dulce. Que podía haber pasado en el mismo sitio donde encuentran a Pilar, hay un ahogamiento en el río En el, Mar, pantano, lo que tú en el dices, pantano de Forata, que está al lado. y luego llevarla a la Eso- casa, ¿no? Eso ya no, Eso se, sabe. No se sabe porque además, claro, no sé tampoco qué nivel de agua tendrían esos sitios en aquel momento para poder Claro. decir eso. Bueno, la casa alrededor no se podía... No. tenía Eso nada tenía- para... Eso, de hecho, es que yo, por todos los indicios, se ve claramente, si estudias este caso y lees toda la información que hay, el lugar del crimen no es ese. Sí o sí. O sea, Es que no es ese el casa lugar nada, del no casa crimen, nada. no casa nada ahí. Claro, Porque no hay desorden, la no Guardia hay Civil nada, no la encuentran detectó como ningún Pero, dormida. tipo de pero sin, desorden embargo, ni pruebas. sin embargo sí que hay un dato que sí que la persona o las personas que dejaron los cadáveres sí que conocían la zona, Sí, por supuesto. conocían esa caseta Eso está clarísimo. y conocían el desarrollo Y del- cómo moverse por la zona. Exacto. Eso está clarísimo. Si iban a ser vistos, si no, los accesos, que era de un hecho, sitio... de hecho hay un caso muy curioso que está en el mismo informe de la Guardia Civil. El atestado cuando en la misma comandancia, cuando están haciendo el informe, el guardia civil de turno, que estaba de servicio, escribe que van a empezar a mirar las 26 desapariciones, a ver si el cadáver que han hallado de la chiquilla corresponde a una de las 26 personas que ya han desaparecido en lo que llevaba de año en Valencia Sí. En la zona. sobre Sí, esa edad. eso O sea, eso nos lleva ya a ver el universo criminológico que teníamos en aquel entonces. sí. Que ya hablamos la semana pasada. Que era una zona caliente. Levante, Sí, sí. además Desde luego. esta zona, sobre todo esta zona donde se han hallado muchos huesos en esta zona entre En la olla de- Catadau, la olla de Buñol Sur, más bien la zona del pantano de Tous, entre Dos Aguas, Catadau, ese círculo que hay, Sí, sí. que a nivel de
el cuartel de la Guardia Civil más próximo estaba en Catadau. Sí. Quiero decirte, ha mejorado un poco, las policías locales que hay están limitadas, los horarios no son las 24 horas del día totalmente en algunos sitios. Quiero decirte, hay en todos esos montes de Macastre, hacia el sur, hacia Tous, tal, ahí se podía cometer el desmán que tú quisieras, que ahí, No aunque iban a llamaran a la escuchar nada. policía, Allí habría la policía aunque rural. llegaran, efectivamente iban... Te daba tiempo a hacer de eran todo, sitios vamos. de muy difícil acceso, por eso ahí se han encontrado tantos huesos a lo largo de tantas décadas de Claro. tanta gente distinta. Pues sí. Porque ahí, pues... Luego En también... Rosario, seguimos con Rosario, Sí. Ramón. Encontraron una especie de semen o un líquido blanquecino Ujú. y también en la vagina y en las fosas nasales No, la algo vagina no, sanguinolento. En el ano. en el recto. En la vagina encontraron sangre, Algo sanguinolento, ¿no? sangre que le llamó la atención también a la forense que hizo la autopsia, porque parece ser que no pertenecía a la menstruación ni parece que halló indicios de ¿Heridas o que algo? había sido penetrada. Entonces quiero decirte, era algo muy misterioso, no parecía que tenía en ese sentido indicios de violación. Y luego yo he escuchado que aquí en Valencia dijeron que sí que era semen, no dieron prueba de ello y luego pidieron una prueba a Madrid, que tardó poco, y en Madrid sí que dieron prueba de que era semen y cómo lo habían analizado, pero no dijeron que no era semen, pero no sabían qué era. Para añadirle más misterio al caso, Sí. aquí el Instituto Anatómico Forense de Valencia mandó las pruebas a Madrid y el Instituto Anatómico Forense de Valencia dijo que probablemente que sí que era semen. Pero luego en Madrid los desmintieron, les dijeron que no. Pero yo me pregunto, usando la lógica, Es que no ¿qué dijeron- otra cosa puede ser? No lo dijeron, es que ahí está el Bueno, quid de yo la también he cuestión. escuchado que en el estómago tenemos, no sé, que puede ser cuando algo te sienta mal o Sí, algo, pero no siendo sé. un informe policial, lo que está diciendo él, si te dicen que no, dime qué es. Claro, Si no, esto no es un vaso, dime qué es. claro. Tengo No que dicen saberlo. que es, dicen que lo han Simplemente analizado, dicen como que lo han no es y analizado, punto. pero dicen que no es y punto, sí. Es que parece Eso que está queda así, hecho claro. de forma para que quede en misterio. Sí, 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 sí. Está hecho de forma para que quede en misterio, que aquí cada uno opine lo que quiera, ¿no? Sí. Hay Porque que se hacía objetivar. así entonces y no pedían explicaciones ni... Y yo aquí, me no sé. hace gracia, no es la palabra, Ujú. porque realmente me enfurece, pero bueno. Sí, es La mosqueante, sociedad molesta, es la sí. que es. Sí. Pero vamos a ver, quiero decir que se hiciera eso, aunque fuera, como dicen, no, es que los medios antes eran muy rudimentarios y tal. Pero hay ¿Qué cosas pasa? que se saben. ¿Que estábamos en la prehistoria en el año 89? No, pero es que lo que estamos Es que hablando, es lo quiero que estamos decirte- hablando antes. Con el nivel de criminalidad que había, bueno, es que en los años... Claro. Claro, incluso, es que- incluso de toxicología, de drogas. O sea, entre los años 85 y 90, España era el país donde más atracos a bancos por Ya ves. toxicómanos habían en el mundo. O sea, eso son cifras. O sea, luego todo lo que era el conglomerado de la policía, Tenía que que estar llevaba súper, tanto vamos, toxicología como... más que eso acostumbrado, estaba a la orden del día. Sí, por eso te digo que es que parece que es que el caso está enmarañado de una forma para que quede así en un caso de se ha escrito un crimen. Quiero decirte, bueno, se ha escrito un crimen no, porque Jessica Fletcher al final lo solucionaba a todos. Pero quiero decirte, Agatha para que Christie. o Agatha Christie, pero para que se quedara así siempre en el misterio más absoluto y no se resolviera con los años. Quiero decirte, es que, y no solamente Bueno, ocurre vamos una vez, avanzando un sino poquito. que luego también ocurre con Valeriano, como Sí, ahora eso que te iba a comentaremos. comentar. Ahora vamos a seguir con Valeriano, que también le dicen que es una autopsia blanca, pero se la hacen en el cementerio de Macastre, que había muy poquita luz, no había agua. Por jurisdicción, él ya estaba en vez de llevárselo en un al estado Instituto muy Anatómico avanzado. Forense, efectivamente se lo llevan así. Encima, aún más complicado hacer la autopsia, porque Rosario estaba, por decirlo entre comillas, con perdón por la expresión y con todo el respeto hacia la víctima, Pues sí. más recientita. Sí, bueno, estaba como dormida, o sea que... Valeriano 4 estaba meses más totalmente, tarde. 4 Claro. meses, putrefacto, etcétera, Claro. etcétera. Por lo tanto, cuanto dicen que el tiempo es la verdad que huye, ¿no? Sí, sí. Decimos en criminología. Entonces quiero decirte, cuanto más podrido está en ese sentido el cadáver, más difícil es hallar la posible causa de la muerte. No, pero imagínate el forense en y el encima cementerio en esas condiciones. un forense no tiene un caso de esos todos los días, por lo tanto Sí. está claro que hoy en día se está más especializado, en aquel entonces pues se ve que no. Sí, Está sí. claro, y claro, pues era más difícil hallar la muerte. Lo que sí que se encuentra claramente es que le encuentran un agujero en el pecho a Valeriano, Que no se sabe del de cual qué efectivamente no se sabe de qué es, y sale una rata en ese momento en la inspección ocular que le hace Sí, el sí. guardia civil que hace el Que en el levantamiento informe del cadáver. forense dicen que ese agujero no ha sido hecho por el roedor. No, es muy grande. Si cabe la rata entera. Sí. No, era muy grande.
Sí, y sí. también aparte del plástico que habéis comentado que está debajo de Valeriano, Yo ahí que está quería comentar una cosa que también tiene relación con el caso Alcácer, de lo que has dicho del agujero que encuentran en él, porque también lo encuentran en una niña de Alcácer, encuentran como un agujero en el pecho y que le quitan la piel por detrás. O sea, eso hay que también tenerlo en cuenta. Ahora sigue, Sí. continúa. Sí, sí. Y eso, y entonces Valeriano también, aparte del plástico que tenía debajo de él, también hallaron 2 velitas al lado de él. Parecía ser que es que él quería alumbrarse o estaba ahí, según la teoría que decía Juan Ignacio Blanco, esperando a ver si de cara a la caseta, como a la espera de que ocurriera algo y por la noche se tenía que alumbrar ahí. Sí, y protegerse con el plástico. Claro, es una otra teoría, cosa podía no hacer deja, también. no deja de ser una teoría. Sí, sí. Y luego también, a unos metros de él, se halla también unos días después un pico con varios pelos pegados. Pelirrojos. Exactamente, pelirrojos, pero unos días después, es que estamos hablando que parecía no ser encuentran que ese día podía ser tampoco. indicios de una cuarta persona porque no hay nadie en la historia que fuera pelirroja. Cuando se preguntó a la prensa sobre esos, dijeron simplemente que eran de animal. Que eran de animal. Sí, eran de Pasa animal. lo mismo que con el líquido que se encuentra en el cadáver de Rosario. Claro. Sí, tapan así la boca porque se ve que en Dicen, ese momento no era trabajaban de animal, así. pero ¿de qué? ¿De qué animal es? Se ve que trabajaban así, como aquí mandamos nosotros, No molestes. es de animal y no. Pero es que luego contaré una cosa porque esas cosas aún pasan en el 2018, de que te dicen que está eso ahí, pero no Sí, ya sabes está. cómo ha sido.
bueno, vamos a seguir hablando de Valeriano. Entonces... Y nada, hacen eso y lo entierran en el cementerio y ya está. Y de momento... Que de hecho que es el único cadáver que se hace cargo la familia. Sí. Tanto cadáver primero como el que vamos a hablar ahora de Pilar están en una fosa común. Una fosa. Sí, bueno, yo el de Pilar lo entiendo porque si la familia no lo aceptó como que era suyo, a lo mejor pues no quisieron, no lo sé. Claro, esa es otra, la tercera parte. Cuando reconocen ya es bastante problema. Pero yo creo ya, lo que hemos hablado en un principio, serán tan rosadigados que ya no se hacían cargo de los hijos, sino pues ya es un fin. O sea, es decir, ya han acabado. No habían denunciado porque se ve que estaban acostumbrados a que no estuvieran ya en casa. Lo que quiere decir Rosario es que la familia es de las tres la única que no acepta que su hija es los restos que han encontrado. Claro. Por una cicatriz, comentaba la hermana, en la pierna derecha. Y entonces, pues claro, Juan Ignacio Blanco también decía que había familias que, como la muerte de un hijo es totalmente, que una persona es lógico que no la acepte, pues efectivamente no decían que no, que seguramente que no era su. Esto cambió hija. Ya todo cuando encontraron el cuerpo de Pilar y vieron todo esto. Sí, que es el tercer todo, cuerpo que nos queda, cambió todo, que aparece la versión a 9 kilómetros de allí. Sí, entonces no casa, porque ahí... Y lo que sí que casa es que el pie que se encuentra en la calle, el día 27 de enero, en la calle Macastre, en el contenedor de basura, en la acera, sí que es de este cadáver. Sí, al final sí. Que probablemente es de Pilar, pero... Quiero decir, sí que está claro que el pie era de este cuerpo porque la mano no dicen nada ya, la mano no se sabe de quién es. No, la mano no se sabe. Pero la ya mano se queda así. No lo nombra el informe. Directamente, Sí. la mano que encontraron en la Gran Vía Fernando el Católico no... Ya se cierra y ya se no dijo también lo mismo, entre comillas, se dijo... fuera, digamos, de micros, como que había sido una broma de unos estudiantes de medicina. Sí, yo me acuerdo de haberlo escuchado. Son cosas absurdas. Eso también se dijo en el caso de Jack el Destripador. Sí, es que era una broma de estudiantes de medicina. Bueno, al cadáver le faltaba la mano derecha y a las niñas de Alcácer también le faltaba una mano. O sea... que también tiene similitudes con todo eso. Es que revolotea el caso. Es que tú imagínate que esto lo estudió Juan Ignacio Blanco, que es lo que estábamos hablando la semana pasada. Y claro, él ya venía con un curso hecho acelerado de todo esto. Pero es que simplemente, y todo lo que estaba pasando en Valencia, o sea, que es que... Simplemente que el pie te aparezca en la calle Alcácer y luego te pase lo de Alcácer, pues, o sea, no sé, matemáticamente no sé qué número de probabilidades habrán, pero... Es una especie de mensaje. Es una especie de mensaje. Luego, la señora que detecta, la testigo que detecta, que por cierto aún vive, el pie, ¿no? que detecta el pie en la acera, en el momento en que ella lo ve y pega una especie de grito o de exclamación y tal igual, enseguida había hoy una especie de, creo que era un Seat Panda de color blanco, en el momento que detecta eso, ¡pum! Sí que se va. Sí. Como si estuviera esperando a que fuera descubierto el miembro para largarse ese coche. No se sabe. El SEAT también es el que... Un SEAT es el que le lleva... Es un SEAT Panda. Sí, el Panda, no un SEAT Ronda. Sí, ya te digo. No, da igual, lo voy a dejar ahí porque no lo sé. Me callo porque no... Pero también fue un SEAT el que recogió a Rosario cuando ella cuidaba a unos niños y tal. Sí, era un SEAT que ella se hizo pasar como la novia de él, por el nombre. Sí, efectivamente. ¿Sabes? Y también era un SEAT, ya no sé qué clase de SEAT era ni nada, pero... Lo que está claro es que hay, como también dice José, aparte de que revolotea el caso de Alcácer, hay una cuarta persona ahí que parece que es como es el protector de estas personas. Sí. O que es el que el que se las carga, o el nexo de unión con las personas lo que se llama se los carga. Lo que se llama inteligencia al fontanero, que se dedica a limpiar las tuberías y taparlo todo. Pero es una persona que las como también tenía una carabina Oswald, ¿no? En el caso de Kennedy, ¿no? Siempre había que esto podría alguien ser que los dirigía. ¿Una cacería? También se habló de cacería. Es una teoría, pero no... Lo que pasa es que ahí... Eso es especular, ¿no? Es que se ha quedado... Pasa igual que con Alcácer, que llega un momento que se queda con una teoría que se va inflando, pero que no es ni la versión oficial ni otra versión. No, eso son leyendas urbanas. Aquí pasa diferente. O sea, en Alcácer hay la versión oficial y ahí está a marcha martillo, pam, 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 pam. Aquí no. Aquí hay una versión que es la que flota por ahí y la que la misma investigación la deja caer para que la gente se quede, que es la del envenenamiento por beleño. Pero es que eso también son teorías. Y es que aquí es una versión oficial
especulativa. Pero es que Bueno, lo que se interesa... encontraron huellas de solamente una persona más que Pero ellos, que usaban 43 o 45. Pero es que es lo que interesa hay desde un veces que principio. están comentando por ahí en otros medios que son 4 personas. Hay señales de una cuarta persona. Una cuarta persona, pero De no hecho, 4 personas más. No. Vale. Señales... Para dejarlo Se también encuentra claro, porque es que una huella confunden mucho a la gente. en la caseta se encuentra una huella de bota, Sí. creo que es un 44 de bota Es que militar. confunden un poquito también, claro. Hay señales de una cuarta que luego esas señales no se llega a nada tampoco. Pero sí que hay de una cuarta persona que parece ser que está revoloteando con los chavales. Y si luego aparte había más, eso es lo que no hay ninguna prueba de ello. Pero que había una cuarta persona, sí hay indicios que sí que parece ser que lo marcan. Yo también quería comentaros que cuando encuentran a las niñas... Pero todas las pistas, en perdona, el canal de Rosario, Turís, llevan a nada. Sí. Igual como, exactamente, cuando encuentran el canal de Turís, lo de hay una llamada a Protección Hay Civil, una llamada, sí, donde se exactamente. ve un encapuchado que tira algo ahí donde aparece el cuerpo. Dan hasta el nombre de la persona. El cuerpo de Rosario. Sí, da el nombre de la persona, que lo detiene la Lo policía detienen. Sí, sí. y a las pocas horas o al A día la- siguiente lo sueltan. Exactamente. Porque los- no los encuentran... sueltan. Y lo mismo pasa con el sospechoso, ese es uno de los sospechosos. Sí, sí. El otro sospechoso del caso es un tal Miguelo, Sí, sí. que casualmente era de la Romana, pero en ese momento ya no vivía allí. Sí. Y la última vez que se ve a las chicas, porque luego es una cosa curiosa, por el pueblo de Catadau, Sí. porque Sí, en sí. Macastre solamente se hallan los cuerpos. Nadie los Ellas conocía porque nadie no los se había movían visto, por claro. Macastre, No. se movían por Catadau. Sí. Entonces, en la última vez que se les ve, entonces por el pueblo, a quien se ve es a las dos chicas, a Valeriano nunca se le ve por con ningún ellas. sitio, no se Por le ve. ningún sitio. Lo único que aparece Valeriano es para, vuelvo otra vez a Alcácer, cuando se le aparece el billete de hacía un mes Sí. del autobús desde ir de Valencia hasta el destino. Pero O que sea, estaba caducado pero el él nunca pasado. aparece en ningún sitio, porque ellas incluso iban pidiendo al cura. El cura llegó un momento que dijo que no Sí. quería darles más porque No no le las gustaba veía. el No rollo. O le desde ahí gustaba se el iban a rollo. otro sitio, desde Catadau también se iban a otro sitio a ver. Ellas, ¿eh? ellas iban Alcira y pidiendo. a Carlet. Sí, De, sí. de- Carlet. de hecho, Pilar creo que había vivido en una zona de allí cerca, De En Catadau, Catadau. en sí. Catadau. Entonces, Ella era ellas conocida iban, en el pueblo. ellas iban pidiendo, Claro. y van, pues. Ella era conocida en el pueblo Pero- porque pero- había veraneado con sus padres Sí. años antes, temporalmente, los veranos, y entonces por eso a ella le gustó la zona, Sí. sabía que estaban esas casas de donde iban ellos allí con una especie de a acampar, Sí. y entonces a ellas dos sí que las conocían y las veían por el pueblo. Y luego la última vez que se les ve a ellas con vida es en el bar Parador, que también tiene conexión con Alcácer, sí. Alcácer. Se les ve con esta cuarta persona, que es este otro sospechoso que luego también lo soltaron, que es el Miguelo, ese tal Miguelo que tenía descendencia de la romana, Sí. y las invita a un refresco Sí. y a un bocadillo y Sí, tal. pero ya lo ven con él, Lo salen ven con él. y salen con él y tal, y luego a él lo detienen también y les dice que él solo las conocía de, pues eso, de relacionarse y hablar con ellas, Y les daba, de textualmente invitarlas. dijo la policía en el informe Tabaco que viene que les daba y- tabaco. tabaco, Y que la efectivamente. conocía la chica, pues que había vivido cerca en el barrio, pero que en su casa no entraban No y no entraban querían. ni Sí. nada. Entonces, estos dos sospechosos, y luego había otro que es el Wichita, Sí, el Wichita ese, posiblemente que era una especie de yonki, de camello. Sí, ¿no? de menudeo. De menudeo, que es el que se ve que abastecía algo de droga a estos jóvenes, parece ser. Lo que sí que está claro es que el perfil de los posibles agresores o del agresor o de tales, que son dos o más personas, que son varones mayores de edad, porque tenían que tener algún vehículo, por lo tanto tenían carnet Sí. de conducir para poder moverse por allí, Conocer la zona. conocer Claro. la zona, Macastre, Turís, Catadau, con antecedentes relacionados con la droga y de posiblemente el sexo con menores, nivel de inteligencia medio, así fríos, había mucho, por aquella pero, época había pero mucho de tampoco todo esto. sádicos ni psicópatas. Quiero decirte, eran empleando la violencia justa, un nivel social medio bajo. Y sabían que los vestigios biológicos o las pruebas biológicas sobre los cadáveres podían delatarlos. Sí, tenían Y pillarlos. cultura Sí. carcelaria sabiendo lo que tenían que hacer Picardía, para que no Que los no lo pillaran. pillaran, Exacto. sí, lo justo para que no los pillen. No claro. tenían trabajo o el trabajo que tenían era muy flojo y les permitía pues ausentarse por la tarde antes de que anocheciera o de su domicilio. Haber tenido algún contacto previo con víctimas para suministrarles drogas o por alguna otra razón o Claro, pero sexo. si o- la gente que busca eso pues se relaciona con ellos para ver lo que es lo Tienen, seguramente quien estuviera detrás, ya que fue amputado el pie de Pilar, tenían una guarida o al menos un lugar tipo taller
o un almacén de herramientas donde podían tener una sierra mecánica. Ojo, estamos hablando de que ya no casa lo que estamos diciendo ahora, porque el pie y la mano fue amputada en vivo. Claro. Correcto. Con una sierra mecánica. O sea, Antes de morir. que ahí ya se nos escapa de las manos esa teoría de que una fiesta o no, ahí Claro. o sea, es una cosa que se nos escapa. Sí, algo que no sabemos, algo que, Puede que ser, le pasó a las niñas. Puede ser que el inicio de captación fuera intentar meterlos en una fiesta. Y Puede luego ser, ya- sí. Claro. Luego en las conclusiones, si queréis, yo tengo una idea diferente. Así. Nada, cuéntalas, ya Pues, podemos- pues es que ya- yo para mí, no sé, yo la idea que tengo es que Valeriano es el gancho y Valeriano lo dejan luego allí. O sea, es el primero en morir. Luego las chiquillas hacen lo que tengan que hacer y luego las dejan un cadáver y luego dejan el otro. Y Valeriano simplemente es el primero que desaparece, porque no es que no aparece, es que incluso al conductor, al chofer del autobús que era línea regular, no lo conoce, le suena de algo pero no lo conoce. A ella sí que la recuerda. Que iban y a el día dos. 14 que tuvieron que coger el autobús, tampoco hay A billete, ella tampoco dos la las conocen, recuerda tampoco. porque iban sentadas las dos juntas, Sí, pero sí, a claro. él no lo reconoce. Sin embargo, él es el que tiene el billete de un mes. De un mes anterior. De un mes sí. anterior. Sí, sí. O sea, no sé, yo creo que son muertes. Que lo engañaron a él y son y por muertes él diferentes, lo pillaron a que lo que ellas, ¿no? decía Es lo que Juanicio tú Blanco. piensas. Accidente y luego muerte, asesinatos. Ujú. Un accidente por él, que a lo mejor no quería o habría algo por medio, Pues dinero, ahora lo ya que puedes fuera, con por, la conclusión. utilizar a ellas. No quiso, lo mataron, se lo quitaron de en medio. De hecho, Valeriano, según declaraciones de él era noviete de Rosa. Sí, pero Dijo se ve que él tenía incluso relaciones con las dos, sí. ¿eh? Quería dejarla embarazada, dijo Sí, en sí, una eso lo ocasión. decía también. Había testigos que de allí del Parque Camal que había. Luego también hay hay una cosa que dijeron algunos internos de Godella, donde estaba en el reformatorio, bueno, lo que Sí. se llama reformatorio, Sí. Sí. que Dentro de cocina que estaba él. insinuó en la misma habitación, insinuó que tenía miedo porque lo que pillaron con una navaja. Tenían miedo, sí. Dijo que tenía miedo porque lo habían amenazado. Es un posible móvil. O lo estaban presionando. Es un posible Claro, móvil puede ser, para el porqué de por qué fueron a Catadau. Se fueron en esas fechas de Navidad y para huir un poquito de la zona por si los... No, puede ser que lo utilizaran Es a él, posible. como ha dicho José Eduardo. Y bueno, quedan muchas Es una, cosas en el es tintero. una elucubración. Es una Quedan muchas elucubración. cosas en el tintero. A lo mejor lo volvemos a retomar en otro momento, porque es un tema interesante. Pero que es lo que dice muy bien. Que ha dicho, hay- que ha queda dicho- mucho por que ha saber. dicho Ramón, que es como si estuvieran dejando aposta Sí. cosas para decir Puertas, Sí, los papelitos, puertas como los abiertas. papelitos. Es Sí, como sí. dejar puertas abiertas. dejar miguitas de pan Para es seguirlas, absurdo, sí, es una sí, cosa claro. absurda. Sí, sí, para que quede así enmarañado el caso y no se, Para no se sepa, que y no no se se sepa resuelva. nada. Es que quede misterioso. Como todos conclusión, los casos otra vez? misteriosos. ¿Tu conclusión? Mi conclusión, pues nada, prácticamente lo que ya se ha dicho, es que no podemos saber más. La información que hay es la que hay. No se Sí, puede sí. tampoco. El resto ya es especulación. Sí. Lo único claro. que quedaría es hacer más análisis y más tal, pero claro, eso ya después de tantos años es muy, No, muy, además muy hay muy poca complicado. información. Muy complicado y... Mira, lo que quería decir... Y yo entiendo que en estos casos también las familias llega un momento que como no tiene solución, lo que quieren ya es Olvidarse. Porque porque es doloroso, es muy tienen que doloroso estar para toda la ellas. vida sufriendo. De hecho, los padres de Rosa murieron a los pocos años, que eran ya también mayores, Sí, sí. eran de Benicalap, eran mayores. Yo tengo conocidos que les conocían. Sí. Y el hermano de Rosa, que era también un hombre ya muy mayor, que estaba jubilado y tal, falleció también hace unos años. Quiero Yo decir, lo he visto en un documental, que como hemos visto tantos. Yo lo que quería decir, Ramón, que se lo comentaba antes a José Eduardo, es que en el 2018 encontraron una mano en la estación del norte, que había allí el chico de... en el 2018. En el 2018. Y él pensaba que era un guante. Y entonces se la dejó casi una semana. Y luego, cuando vio que, bueno, la fue a coger, vio que era una mano, de verdad, una mano. Y- Entonces llamó a la Guardia Civil Sí. y sale en el informe, sale en el caso varios días. Eso pasó el día, creo que fue el día 9, sí. y sale hasta el día 15 o el día 16. Sí, Valencia con las manos y con los pies tiene... ¿Qué pasa ahí con las manos y los no pies? sé, pero Algo pasa, es una ¿eh? cosa muy extraña porque han pasado muchas otras veces. ¿A que sí? Sí. Pues bueno, también... Yo creo que ahí no, eso es no se simbología, sabe qué ha simbología de pasado algún con la tipo. mano. Simbología de algún tipo. No se sabe qué pasa con la mano. Lo normal es que vuelvan a dar información, pues se ha encontrado aquí, o era de tal persona, o era de Estamos tal... con lo mismo. Y nada, o sea, No, ya en está. la información no. Es que los no sucesos te la dan. son para lo que son cuando salen en la prensa. Y para luego el que quiere hurgar más tiene que Pero es que estamos buscarse la hablando vida. del 2018, siglo XXI. Son los 15 segundos del noticiario, luego ya desaparecen. efectivamente. Y más ahora, hoy en día. Hoy en día, conforme que va la cosa tan... Sí, va muy rápida, muy boom, muy
muy a la noticia, Sí, sí. ¿no? Sí. Sí, cuando ves los informativos los ves que parece el caso. O sea, hay cadenas que se limitan a solamente contar desgracias, que está muy bien. Claro. Que eso es así. Pero hombre, bueno, que hay que contar también positivo, pero que claro, todo dices, no va a ser malo. yo por eso cuando dicen, ay, es que el caso murió en los años 80, digo, sí, hombre. Vaya. No Menudo, es- pues no no es hay el casos y casos y requete casos. No es el caso propiamente dicho, pero, Lo que pasa pero es que la filosofía del caso... Ahora ha digamos, cambiado, que es políticamente sí, más correcto. Ya la cosa efectivamente. se miden las palabras, las imágenes, no es la salvajada que había antes, que era de carnicería, pero sigue siendo lo mismo, sigue habiendo lo mismo. Bueno, pues nada, este es el último programa, así que nos despedimos. Di tú lo que tengas que decir. Nos quedan 2 minutillos. Pues nada, y así pues os dejo hablar un poquito a vosotros también. Un placer estar con vosotros, estar aquí en Espacio Exterior y nada, ha sido las veces que he venido y he participado, me lo he pasado muy bien. Como siempre me lleváis en volandas. En y- volandas. Nada, muy bien. A lo mejor y te lo mereces, a lo mejor te lo ganas. Se está muy bien aquí y, Sí. y nada. Fresquito, pues, está fresquito. y si Dios quiere, pues el año que viene, la temporada que viene, estaremos por aquí, mareando. Pues sí, yo Muy me uno bien. totalmente a las declaraciones de José. Sí. Y lo que sí que yo quería también, que ya sabéis que yo, por mi preparación y tal, siempre, sobre todo cuando hablamos siempre de las víctimas, Sí, sabéis sí, que me sobre apasiona, todo. aparte de la historia criminológica, me apasiona la victimología y sobre todo esto no es cuando hacemos, como hablábamos de Juan Ignacio Blanco el otro día, un homenaje, homenajeamos a todas las víctimas. Desde luego Cuando que estamos sí. hablando en plan de Juan Ignacio Blanco es porque ha sido un investigador que ha sido el primero que ha llegado a estos casos y Sí, por desde su luego que sí. experiencia y su antigüedad pues es un poquito el Su buen hacer. profesional exactamente, aparte de que hay otros por supuesto, Hombre, pero Juan claro, Ignacio y- Blanco ha sido noticia porque ha fallecido hace poco. Hubiera fallecido otro investigador, como cuando falleció Paco Pérez Avellán, también, Pues también, claro, se comentó, lógico. quiero decirte. Y sobre todo las víctimas, esto no es ni para generar amarillismo ni para generar mal, nada de eso. Es ojalá, si yo soy víctima alguna vez de una cosa así, no se me olvide nunca. Quiero decir a mi familiar en el sentido de que siempre dentro de un respeto, porque así siempre tienes el apoyo de la sociedad y que sobre todo pues lo que queremos es todo nuestro cariño, todo nuestro recuerdo, que las víctimas siempre son las grandes olvidadas tanto en los procesos, y el saber. en estos procesos, Y el efectivamente, saber. por justicia De social. conocer. Ujú. Bueno, queridos oyentes, hasta aquí llega el programa de hoy. Os invito, porque estamos en fiestas en Manises, os invito a la cabalgata, que es el día 18. Y bueno, esperamos que en la próxima temporada nos veamos todos. Y nada, espero que tengáis un buen verano, que lo paséis muy bien. Y no nos echéis de menos, ¿eh? Ya nos vemos en septiembre. Hasta luego. Vale, gracias. Hasta luego, buen verano.
Buenos días. Hoy vamos a hablar de las lenguas romances. ¿Quieres compartirlo? Sigue sin haber indicios de un primer contacto. Las naves miden más de 450 metros de altura. Doctora Banks, soy el coronel Weber. ¿Podría traducirme esto? No es fácil asimilar una experiencia así. ¿Cuándo hicieron algo estresante por última vez? ¿Esto cuenta? Necesitamos respuestas lo antes posible. ¿Qué quieren? ¿De dónde son? Sí, eso acaba de pasar. ¿Qué pasa ahora? Ahora vienen. ¿Cuántos? Es uno de 12. Somos un mundo sin un único líder. Es imposible negociar solo con uno de nosotros. Debemos volver. No hace falta que le diga que ha corrido un gran riesgo. Una buena presentación. Todo lo que pasa depende de nosotros dos. Sé lo que dice. ¿Qué? Ofrece arma. No necesito una intérprete para saber lo que eso significa. No sabemos si comprenden la diferencia entre un arma y un instrumento. China acaba de amenazar con destruir su casco. Hagan lo que hagan, Francia y Corea la seguirán. Podríamos enfrentarnos a una guerra mundial. Contactemos los demás puntos de aterrizaje y trabajemos en equipo. Disponemos de 15 horas antes de que todo se vaya al infierno. Sé por qué están aquí. ¿Qué narices está haciendo? ¿Confías en mí? Bienvenido, bienvenida a Sombras al final de la escalera. Desde aquí un saludo para los compañeros y compañeras del programa. Este es tu espacio, tu tiempo, tu sección. Estamos aquí, entre el espacio-tiempo. Seguimos hablando sobre películas. Hoy vamos a hablar de La Llegada. La Llegada se estrenó el 2 de septiembre del 2016 en Estados Unidos. Su director, Denis Villeneuve. Y ahora, poneros cómodos, buscar un espacio tranquilo, dedicaros este tiempo. Vamos a dar la bienvenida a María Salmón, una mujer estupenda con la que estoy encantada de hacer esta sección. Le ponemos muchísimo cariño y disfrutamos haciéndolo. Esperamos que podamos transmitir esas emociones. Muy buenas noches, María. Encantada de tenerte entre el espacio y tiempo y compartir contigo la sección. Y bueno, vamos a hablar de La Llegada. ¿Qué opinas tú de La Llegada, María? Muy buenas noches, Rosario, y muy buenas noches a todos aquellos que hoy nos están escuchando. Desde aquí, un saludo cordial para todos los compañeros de Sombras al final de la escalera. Hoy nos espera toda una aventura, toda una sensación de incógnitas que en más de una ocasión muchos de ustedes se han preguntado. Hoy nos espera La Llegada. ¿Cuántos de ustedes han pensado en ese fenómeno ufológico que está por llegar? ¿Y cuántos de ustedes están observando el cielo, esperando la aparición de esa nave? ¿Se han parado a pensar cómo será ese lenguaje, esa comunicación? Pues hoy nuestra película trata de esto. Así que pónganse cómodos, que comenzamos. Bueno, Rosario, ¿qué te puedo decir sobre esta maravillosa película? Pues que de alguna manera fue en el 2016 cuando se estrenó esta película llamada La Llegada. Te puedo decir que es una obra de ciencia ficción, pero que de alguna manera devolvió el género al sitio que merecía. También es un estupendo guión, interpretada por grandes interpretaciones, sobre todo de Amy Adams, y una dirección que haría a Denis Villeneuve ganarse los proyectos de Blade Runner 2049. Y Dune, si aún no la habéis visto, hay una hermosa crítica que le hicieron cuando se estrenó esa película. Por cierto, ¿sabes que la primera nave alienígena se vio a los 20 minutos del comienzo de la misma?
El argumento principal de la película son que llegan 12 naves alienígenas de más de 500 metros de altura que llegan a la Tierra, situándose en diversos puntos del planeta. La respetada experta lingüística Louise Bars es entonces requerida por el gobierno de los Estados Unidos con el fin de descifrar y traducir el mensaje de los extraterrestres. Intenta transmitir a la humanidad. Luisa viajará hasta Montana, Estados Unidos, junto al físico Ian Donnelly, para intentar restablecer una comunicación con los visitantes. Trabajarán para encontrar los patrones de la lengua que pretenden descifrar y llegar así a las respuestas para la cuestión que arroja este sorprendente suceso. En concreto, los dos que plantean al coronel Weber a mando de la operación, de dónde vienen y es lo que van a pretender. Ante la amenaza de una posible guerra a escala global, a ojos de la discrepancia entre las estrategias a seguir, los líderes de los países involucrados deben llegar a un acuerdo para que la situación no se complique aún más y evitan así un conflicto cuyas consecuencias podrían ser catastróficas para la raza humana. Sí, compañera, a pesar de todo esto que tú acabas de mencionar, podemos decir además que se trata de una trama compleja y cargada de detalles que se pueden escapar en un primer visionado. Por eso hemos decidido, yo al menos, hacer un pequeño análisis en el que se puede contar con todo tipo de detalles y spoiler el significado que de alguna manera encerraría esta película. La primera teoría lingüística de Sapir-Whorf dice que al sumergirnos de lleno en un idioma extranjero, nuestro cerebro se reconfigura para adaptarse a dicho idioma. La llegada lleva esta teoría al extremo y nos presenta a la doctora Louise, que al aprender el lenguaje de los heptapodos, que así se llama esta manera de comunicarse, cambia su forma de percibir el tiempo. En este caso, al tratarse de un lenguaje no lineal, comenzará a percibir el tiempo de forma no lineal. ¿Qué te parece, Rosario, todo esto que te estoy contando? Para que lo podamos entender de una manera más clara, os voy a explicar un poquito más. Esto es una idea bastante compleja, pero a grandes rasgos significa, en lugar de vivir su vida de principio a fin, ella vive simultáneamente momentos de su pasado, su presente y también su futuro. A los efectos prácticos sería como si la vida de Luis hubiese pasado de ser un VHS a ser un DVD, y en lugar de vivirla de forma continua, fuese saltando entre capítulos, viviendo un momento de su futuro, volviendo luego al presente y saltando al futuro otra vez. Y sí que es una gran aventura, María, que a todos los que nos gusta y nos apasiona la ufología estamos esperando esa llegada, que se produzca, que queremos ese contacto y esa comunicación. Bueno, pues la película, a partir del relato de Ted Chiang, La llegada, desarrolla una historia clásica de visita extraterrestre, pero lo hace desde un planteamiento en el que el elemento de ciencia ficción poco a poco va quedando desligado del género sin que por ello dejar de serlo. Ya en el original literario, Chiang tomaba el arranque como excusa para en primera persona relatar en dos tiempos claramente definidos como la doctora Louise se enfrenta por un lado a la superación de un trauma personal y por otro lado a la necesidad de encontrar una manera de comunicarse con los extraterrestres con el fin de saber cuáles son las verdaderas intenciones de su llegada. Luis, junto a Alan, un matemático, buscará el comprender un lenguaje basado en unas imágenes circulares que rompen el sentido de lectura secuencial del lenguaje terrestre y crea un entendimiento del tiempo simultáneo. Una ruptura entonces en la que nuestra concepción temporal está en nuestra manera de percibir la realidad. Queda suspendida. Chiang, que ya planteaba estas ideas, jugaba con el lenguaje literario para ir creando un relato en el que el lector lee un futuro que en verdad es pasado.
con un presente que une lo anterior, para conseguir que el juego lingüístico pusiera en duda nuestra percepción de la realidad. Villeneuve, a la hora de trasladar a imágenes el relato, ha construido su película a través de una estructura que, si bien puede parecer circular, dado que termina como comenzó, no lo es, tanto buscando el transmitir las mismas ideas que los extraterrestres con ese lenguaje universal que puede ser entendido por cualquiera.
Ahora vamos a escuchar a Roberto. Roberto es director de Sombras al final de la escalera, programa en el que María y yo compartimos la sección de Entre el espacio-tiempo. Vamos a escuchar lo que opina él sobre la película. Un conflicto basado en el proceso de comunicación con los alienígenas. Una fascinante oda a la comunicación como llave del entendimiento global. Un análisis para entender el significado entero de otras culturas que nos resultan alienígenas. Los verdaderos protagonistas de la llegada, lingüistas, son los lingüistas. Una reivindicación de esta profesión que son más importantes de lo que creemos. La teoría de comunicación en la que se basa el fenómeno que vemos en la película se conoce como relatividad lingüística o hipótesis Sapir-Whorf. En los años 40, los estudiosos Edward Sapir y Benjamin Whorf alimentaron una corriente de pensamiento que piensa que existe una cierta relación entre las categorías gramaticales del lenguaje que una persona habla y la forma en que la persona entiende el mundo. Pensamos con palabras y por eso no piensa igual un chino que un angloparlante o hispano que alguien que habla en francés. Lo cierto es que es una teoría controvertida que no se ha podido probar de forma clara. De hecho, en los años posteriores a sus publicaciones, se descubrió que muchos de los ejemplos que habían utilizado para basar su teoría partían de asunciones erróneas sobre el uso de la lengua por diferentes pueblos que habían analizado. Pero, por el momento, las críticas tampoco han sabido desmontar algunos de sus argumentos más importantes que defendían los relativistas. Uno de los textos en los que se basa el whorfianismo moderno es un libro del 2010 del profesor Guy Dishers, donde investigaba y analizaba cómo los rusos, que tienen dos palabras para referirse al azul, distinguen siempre entre azul claro y azul oscuro, y eran capaces de distinguir esos tonos de una forma más rápida que los ingleses, que solo usan un término para el color. En el mismo texto documentaba cómo algunas tribus indias nativas tenían un lenguaje espiritual más rico, y sus conceptos son directamente incomprensibles para los que no conozcan esa lengua. Aquí tratamos una idea parecida, cuando contamos cómo en la antigua Grecia no había palabra para el color azul, y por tanto era un concepto que no se percibía. Sobre el poder del lenguaje también se ha reflexionado a partir de un estudio con los monos de nariz blanca. Estos primates nigerianos tienen dos palabras de llamada, una para avisar del avistamiento de un leopardo y otra para referirse a la presencia de águilas. Cuando emiten las dos palabras al mismo tiempo, es una forma de decir vámonos de aquí. Esa idea de combinar dos sílabas para crear una sintaxis, de aunar dos conceptos para elaborar un tercero, es una señal primitiva de la capacidad de construir un lenguaje. Hasta aquí el argumento y la idea del mensaje. Bueno, hola, ¿qué tal? Roberto y a todos, toda la familia ahí. La película esta de La Llegada, Arrival, del 2016, ya me llamó mucho la atención en su momento, ya no solo por el tema de la propia estética de la película, muy bien realizada por Villeneuve, que ahora está rodando Dune y tal, que va a ser la bomba, Dune 2020. Bueno, es el tema, yo ahora, por ejemplo, me estoy leyendo el libro en el que se basa la película, que se llama La historia de tu vida, de Ted Chiang, que es un conjunto de cuentos, entre los cuales hay un cuento que en concreto se llama La historia de tu vida. Bueno, la reflexión que yo hago es el tema, o que se hace en la película, es el tema de dos cosas. El lenguaje extraterrestre y, en segundo lugar, el tiempo, es decir, el concepto del tiempo. Y es muy interesante cómo para una civilización extraterrestre que efectivamente no sea humana, cómo puede ocurrir, como es el caso de este libro, de esta película, que el tiempo
y el lenguaje, mejor dicho, el tiempo y el lenguaje estén unidos de una manera tan significativa que genera una topología de eventos neuronales, cerebrales completamente alternativos. Es decir, el aprender el lenguaje de los heptápodos, de los protagonistas de la película Abbott y Costello, de estos dos extraterrestres, implica también el apercibimiento de la propia textura del tiempo. Es decir, es como que los heptápodos han aprendido el lenguaje del tiempo, ¿no? De ahí que puedan proyectar el tiempo hacia el futuro eterno, hacia el pasado eterno, puedan realizar profecías, y gracias a esta concepción del tiempo, pues vienen a nuestro planeta, hacen lo que tienen que hacer porque es lo que saben lo que tienen que hacer, y esto es lo que marca toda la película. Es decir, la diferencia entre nuestro concepto del tiempo lineal, no cíclico, absolutamente alejado de lo que pueden ser conocimientos acerca del futuro o el pasado. Para estos seres no existe la diferencia entre el futuro y el pasado, sino que todo es un ciclo de experiencia constante, ¿no? El lenguaje que usan los heptápodos es un lenguaje que tiene que enseñar a la humanidad para que ésta aprenda sobre esta nueva tecnología del tiempo que está inserta dentro del lenguaje de estos extraterrestres. Yo creo que esto es lo fundamental, no solo en esta película, sino en el concepto que sacó nuevo acerca de las conexiones entre los seres humanos, o entre la humanidad, entre el planeta Tierra y los extraterrestres. Me refiero en referencia a qué tipo de comunicación puede existir entre extraterrestres y seres humanos. ¿Bajo qué parámetros se puede realizar esta comunicación? ¿Bajo qué tipo de lenguaje? Es maravillosa esta película por eso, porque te hace pensar, ¿no? Te hace pensar exactamente que el fenómeno extraterrestre va mucho más allá del turismo ufológico, de ver ovnis o encuentros a la tercera fase, sino que conlleva ya la propia estructura de la conciencia del universo, es decir, a través de sus actores o de actores múltiples, como pueden ser heptápodos, pueden ser 100 razas extraterrestres e intraterrenas, o los propios seres humanos, híbridos, no híbridos, clones, clónicos, etcétera. Es decir, es todo una amalgama de culturas y de civilizaciones que, por supuesto, necesitan un contexto común. Por eso es muy importante cuando aparece en la película, ya termino, cuando aparece en la película el concepto de arma, ¿no? Aparece en dos ocasiones. Aparece al principio cuando le pregunta ella al coronel, pregúntale al doctor qué significa arma en sánscrito y su traducción. Entonces el otro le dice que arma es no sé qué, robar vacas y tal. Entonces no tienen ni idea del sánscrito. Y en segundo lugar, cuando dice llevar el arma, es cuando los heptápodos avisan de una posible bomba, pero los humanos, ante la misma expresión, piensan que van a recibir un ataque por parte de los extraterrestres y que ellos son un arma contra la humanidad, etc. Es decir, el concepto diferente entre una misma palabra puede ser diferente dependiendo de los contextos culturales, dependiendo de la amalgama mental de cada civilización, extraterrestre o intraterrena o humana. Vale, pues gracias. Mucha suerte, mucha fuerza, Roberto, y nos vemos pronto. Un abrazo grande. La verdad, María, que es algo muy significativo que apareciera un ovni con una película que hablábamos, que iba a hablar de una comunicación entre ellos. Me parece algo increíble y algo estupendo. Algo que yo me fijo mucho en las señales y para mí es muy importante, para mí es una señal. La llegada tuvo premio en el 2016, premio Oscar al mejor efectos sonoros, mejor película,
Globos de Oro, nominada a Mejor Actriz, Banda Sonora. En el 2016 premios BAFTA, Mejor Sonido, nominados a Mejor Película. En el 2016 Festival de Venecia, sección oficial, largometraje, concurso. En National Board River, mejores 10 películas del año, actriz. El 2016 American Film Institute tiene 10 películas del año. 2016 crítica Shoaib Havers, mejor guión adaptado y film de ciencia ficción, 10 nominaciones. En el 2016 Sindicato de Productores PGA, nominada a mejor película. En el 2016 Sindicato de Directores, nominada también a mejor director. En el 2016 el Sindicato Guionista a mejor guión adaptado. Sindicato de Actores, nominada a mejor actriz. En el 2016 en la Asociación de Críticos de Chicago, nominadas a mejor actriz. En el 2016 Círculo de Críticos de San Francisco, mejor guión adaptado y montaje. Estos son unos cuantos, tiene bastantes más. Así que Denis Villeneuve nos trae una de las mejores obras de todo este género que se han visto en los últimos tiempos, tanto por el magnetismo visual como por la habilidad para exponer de forma tan reveladora aspectos tan esenciales del ser humano. Sin duda, La Llegada realiza una radiografía completa de nuestra naturaleza, analizando tantos aspectos culturales como de alguna manera todos aquellos aspectos individuales. También para hacernos reflexionar en última instancia sobre nuestra forma de tomar ciertas decisiones. Pero también hay que decir que esta película se aleja de otras compañeras de género al poner la cultura y el conocimiento como ejes principales de la trama, dejando la tecnología que tanta importancia suele tener en este tipo de películas relegada a un plano completamente secundario. Este hecho se ve reforzado por una estratégica marcadamente naturalista que huye de ciertos complejos aparatos electrónicos y otorga un mayor protagonismo a los paisajes con su aspecto más orgánico que electrónico. Todos estos conceptos se concentran a nivel individual en una fantástica Amy Adams. Su brillante interpretación es fundamental a la hora de hacer resultar creíbles todos los sentimientos e ideas que se plantean a lo largo de toda esta compleja trama. Sin duda, nos encontramos ante una gran obra, capaz de presentar todos sus elementos con una gran maestría y posteriormente hacerlos encajar con un resultado redondo. La originalidad trama, su impecable realización y la profunda capacidad reflexiva suponen una bocanada de aire fresco para este género. En definitiva, es una de las grandes películas del año. Cuando por fin comprende todo lo que está sucediendo, todo aquello que a ella le pasa, vemos como de alguna forma empieza a utilizar esa nueva habilidad para arreglar la situación actual. Sin duda, los países han comenzado a desconfiar unos de otros. Vemos entonces cómo Luis en el futuro consigue hablar con el general del ejército chino, una conversación que sin duda va a ser vital para solucionar la situación. Se trata de un futuro en el cual el mundo ha alcanzado la paz gracias a la intervención de Luis, que llamó al general del ejército chino a su número personal para de alguna manera convencerle de que no atacase. Para ello, le repite las últimas palabras de su difunta esposa, palabras que solo él conocía. Tras esto, la doctora se hace famosa y escribe un libro en el que explica cómo funciona el lenguaje de los electropodos y cómo cambió su forma de percibir el tiempo y cómo le ayudó esto a arreglar ese conflicto internacional. Sin duda, el general comprende que aquella llamada fue lo que le produjo la paz mundial
y por tanto se asegura de que pueda producirse. Por esta razón, durante la ceremonia decide mantener una conversación con Luis, en la que le dice cuál era su número personal y de alguna manera cuáles fueron las últimas palabras de su esposa. A sabiendas de que, al saber esto, la Luis del futuro, su versión en el pasado también conocerá estos datos y podrá usarlos para realizar la llamada que sin duda arreglará el conflicto. Y bueno, por todo esto, la llegada sin duda se ha convertido por derecho propio en una de las mejores, si no la mejor película de ciencia ficción de los últimos años. Además, que no solo tiene una historia genial y una producción espectacular, sino que además encierra una reflexión final tan interesante como bien desarrollada. Si Luis pudo disfrutar cada día junto a su hija, pese a saber que tendría el final más doloroso posible, nada nos impide a nosotros poder disfrutar cada día de nuestra vida y preocuparnos menos por lo que vendrá. ¿No piensan ustedes igual? Sin duda, todo un ejemplo.
En La llegada, Villeneuve lleva a cabo un trabajo sobre la imagen y el tiempo, sobre la comunicación y sobre todo alrededor del lenguaje. El cineasta entiende que el lenguaje es tanto la pregunta como la respuesta para un entendimiento tanto personal como universal. La salida también, la llegada, para romper nuestra concepción de la realidad. Y es ahí donde reside la importancia de la película, en su capacidad para hacernos pensar y reconsiderar nuestra manera de percibir y narrar lo real. Villeneuve también tiene que el mundo, como el actual, cambiante e inestable, se impone a la necesidad de reconsiderar nuestra percepción y mirada a la realidad, y por tanto nuestra presencia en ella, y lo ha hecho, como decíamos, con una película enmarcada en la ciencia ficción y que a su vez acaba siendo algo diferente, una obra tan compleja como sencilla, asentada en ocasiones en los detalles, en las emociones, en lo sensorial. Al final vemos que Villeneuve nos ha conducido claramente hacia el lugar que él quería, con un cierto toque manipulador, que hace evidente, sin embargo, en todo momento, una elección muy discutible. Para cuestionar la llegada, a su vez, es cuestionar todo aquello que plantea en su relato y en sus imágenes. Y es precisamente, creemos, uno de los fines últimos de Villeneuve. Lo mejor, que estamos ante una película que habla de nuestro presente, sin hacerlo de manera evidente, que plantea más preguntas que respuestas. El trabajo de Villeneuve en la puesta en la escena y la interpretación de Luis. Perfecto. Me parece que es buena idea compartir con los oyentes algunos comentarios que se han hecho sobre la película. La llamada. Es una película para pensar, sin tener batallas ni muertes. Es una manera de comportarnos ante el suceso como este. El primer contacto lo he visto varias veces, por los detalles que aún no logro responderme. Por ejemplo, casi al final, antes de que Luis hable con el general chino, ella está sola, en un salón de reunión. Es en el futuro, pero no he logrado captar esta escena con el desarrollo de la película. ¿Por qué presentar esta escena después de aparecer otra en la que ella se entera que publicó un libro del lenguaje universal y se entera que ella sabe leer ese lenguaje de los septápodos? ¿Qué quiso decir el director? Otro comentario. Dice que la gente lo aplaude solo por no quedar como una estúpida frente a algo que a su juicio es malo. Así también siempre hay gente pomposa que critica al cine comercial solo para parecer más brillante que el resto y decir, ay, yo no caigo con algo tan simple, soy mejor que eso. Lo irónico es que aparece aquí para hacer una reseña de una película de Hollywood en lugar de estar leyendo a Free. Otro comentario. ¿Qué fue lo que le dijo Luis a su futuro esposo que hizo que cambiara su forma de ser con la niña? ¿Que la niña moriría de cáncer o algo así? Primera pregunta. La segunda, si sabe lo que iba a pasar porque simplemente no lo evita. ¿Luis sabría el futuro de la humanidad o solo de su vida personal? Ciertamente le dijo que ella sabía que su hija moriría. Igual le pasó a Bot, que sabía que iba a morir y aún así no cambió su futuro. Igual hizo Luis. En la película solo se ve su futuro. ¿Deberemos leer el libro para saber más? Bueno, estos son algunos de los comentarios acerca de la película. Luego, de todas formas, haremos un debate sobre ella. Estamos llegando al final de nuestro espacio. Esta es una gran película de las que te dejan pensativo sobre el futuro de nuestra especie. Tenemos que vivir el presente. El pasado no se puede cambiar y el futuro pronto será el hoy. Así es que a vivir el presente intensamente, como si de nuestro último o primer día de vida se tratara. Muy buenas noches, compañera María, encantada de compartir esta sección contigo. He disfrutado mucho y, amigos oyentes, hasta muy pronto aquí, entre el espacio-tiempo. Pues muchísimas gracias, Rosario, por haberme invitado a esta hermosa tertulia sobre esta maravillosa película de La llegada. La verdad
Es que es una de esas películas que te hace hacerte preguntas, pero sobre todo que te deja una gran reflexión. También nos enseña algunas lecciones de vida, como por ejemplo, cómo hay que seguir hacia adelante cuando todo se pone de alguna manera feo, o cuando vas a tener que soportar un dolor muy grande, debido a que sabes lo que va a ocurrir. En este caso ella vio claramente el fallecimiento de su hija, y a pesar de eso tuvo una entereza increíble y tuvo que seguir adelante. Así que yo me quedo con ese trocito en donde en esta época que estamos viviendo actualmente, con mucho dolor debido al COVID-19, hay que seguir adelante, compañeros, hay que seguir adelante, no nos tenemos que rendir, aunque sabemos que algunas personas, por desgracia, se quedarán en el camino. Tenemos que seguir adelante, somos pequeños guerreros en esta gran y dura lucha. Así que un abrazo muy grande para todos y les esperamos muy pronto, aquí, entre nosotros.